Encuentro de la Nación Guaraní sobre autonomías indígenas en el Chaco boliviano por la autodeterminación y el autogobierno. Macharetí fue el sitio elegido conjuntamente por la Asamblea del Pueblo Guaraní y CIPCA Regional Cordillera para llevar adelante el Encuentro de la Nación Guaraní sobre autonomías del Chaco boliviano los días 7 y 8 de diciembre del 2020. Se hacen presentes en el encuentro alrededor de 80 líderes, lideresas y autoridades de los 5 procesos autonómicos que impulsa la Nación Guaraní, además de autoridades municipales de Macharetí y el presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas. El encuentro se concentra en conocer el estado de situación de los 5 procesos autonómicos que son impulsados por la Nación Guaraní. La autonomía es una herramienta, es un camino donde podamos generar esa conversa común, donde podamos generar esa gobernanza territorial. Nos llama a nuevos desafíos, nos llama a que podamos co-construir modelos de desarrollo alternativos y amigables, donde la participación de todos esté garantizada. Pero como institución nos comprometemos y ratificamos nuestro compromiso, el de construir nuevos modelos de gestión pública intercultural, donde nos aceptemos los unos con los otros, donde respetemos las opiniones entre los unos y los otros. Autonomía es autogobernarse, ¿no? Nosotros como pueblo guaraní, como capitanías de Cacá, no vamos a autogobernar nosotros. Ustedes como pueblo urbano van a seguir siendo pues como pueblo urbano. Y nosotros como tenemos nuestra justicia propia, nosotros vamos a seguir siendo así. O sea, no es que el guaraní por su uso y costumbre va a ir a imponer ahí eso. No se trata de eso, la autonomía. La más dificultad que hemos tenido fue la de poder, de no poder socializar, ¿no?, juntamente con los pueblos urbanos, ¿no? El logro que hemos tenido nosotros con las dos capitanías, ¿no?, de que nos hemos unificado, ¿no?, como capitanes, ¿no?, primeramente, ¿no?, relación y la coordinación que hemos tenido. De ahí empezamos la lucha primero a Sucre, ¿no?, en el Tribunal Constitucional, que hemos hecho 15 viajes, ¿no?, impulsando a los magistrados para que nos puedan sacar ya lo que es la constitucionalidad, para la aprobación ya de acuerdo a nuestro uso y costumbre, ¿no? Para nosotros fue un logro bastante y una lucha, ¿no?, conjunta de las dos capitanías. Ayer hemos cumplido 11 años, hermana Ena, de haber entrado al proceso autonómico Huacaya y Charagua. ¿Dónde están los hermanos de Charagua? 11 años. El 6 de diciembre hemos decidido de que el sistema municipal ya no servía para nosotros. Ya no es un instrumento que nos puede llevar al desarrollo de nuestras comunidades. Las dificultades que presentó el proceso autonómico de Huacaya fueron la ausencia del Estado, muy tibio el Estado, el gobierno específicamente
las autonomías, en el apoyo de las autonomías indígenas. La otra limitante fue la falta de recursos para poder llevar de manera holgada, cómoda, el proceso autonómico. El otro logro importante que se trató desde un inicio fue el romper conflictos históricos, ¿no? O sea, de los guaraní y los no guaraní. Tal vez no conocían la gente de que no son de la organización el proceso de la autonomía. Había muchos problemas donde no estaban de acuerdo, hablaban contra que los guaraníes estaban haciendo el proceso de la autonomía para quitar la tierra, toda esa cosa. Eso había una debilidad, ¿no? De que falta de información del proceso. Luego también, ¿no? De que tal vez de los recursos económicos que no contaba y también de que el gobierno municipal no había recursos partida, ¿no? Entonces eso también había una dificultad donde no se sabía cómo se organizaba, cómo se podía sacar de qué partida, entonces eso había también una dificultad. Bueno, los logros ha sido que insertar el recurso en el POA municipal para poder hacer referendo y para preguntar a la sociedad civil de que si queríamos ir en el proceso de la autonomía indígena campesina aquí en Macharetí, donde hemos salido ganando, ¿no? Que sí queríamos todo ir al proceso de la autonomía. También, ¿no? El logro ha sido que hemos hecho un consenso, varias reuniones hemos tenido con toda la sociedad, donde hemos decidido ya dar de 50-50 guaraní y 50 caray campesinos ganaderos, donde todo está integrado. Entonces ese es un logro donde ya hemos ido socializando cada comunidad y para los OTBS también, porque donde ellos ya han aceptado, ¿no? De ir con su asambleísta para poder trabajar el estatuto. La participación de los jóvenes y las mujeres ha sido muy importante, de que nosotros como mujeres, también como nación guaraní, tal vez la autonomía, digamos, ha sido de que fundó la PG Nacional, ¿no? Entonces ya sabíamos nosotros, nuestro abuelo, nuestra mamá nos decía que queríamos primero consolidar nuestro territorio como pueblo indígena, luego ya queríamos ser autónomos, libres, ¿no? Entonces eso ya nosotros tenemos en nuestra mente eso, entonces todo, ¿no? Ha sido muy importante de que las mujeres también le interesaba, ¿no? De que era importante de participar en esto, el proceso de la autonomía, para que podamos consolidar y seamos, digamos, autónomos y seamos libres, ¿no? De todas las decisiones con voz y voto y también participación de hombres y mujeres. Para empezar la autonomía en Lagunillas, el proceso autonómico de conversión del municipio en la autonomía indígena, el principal factor ha sido lo económico, ¿no? Para moverse de aquí para allá y en la recolección de firmas, pero lo más dificultoso para nosotros ha sido las barreras que nos lo han puesto los mismos alcaldes, el mismo alcalde y también los mismos concejales, se puede decir, ¿no? En este caso, para llevar adelante este referéndum, le hablo del año 2009, cuando empezamos. Uno es que nunca nos hemos rendido, por más que nos ha faltado la parte económica, por más que nos ha desmoralizado muchas veces nuestras autoridades, en este caso el Ejecutivo, hemos logrado meter los recursos económicos, ¿ya? También los requisitos que nos pide el gobierno central, ¿no? Enmarcado en la ley marco de autonomía. Entonces eso hemos logrado obtener, porque ellas han sido lo que han hecho sobrevivir en lo largo de los tiempos a nuestra cultura, a nuestro idioma, ¿no? Entonces a nuestro yandereco, porque si no fuera nuestra madre o las mujeres, no hubieran eliminado hace más de 500 años los caray. Entonces ellos nos han cuidado a nosotros, ¿no? Y han cuidado celosamente la autonomía, su autonomía, por defender o por llevar adelante y por la subsistencia de nosotros mismos como nación guaraní. Creo yo de que hablar de autonomía indígena es hablar de algo bien profundo, de derecho, de autogobierno, de poder revalorizar un derecho que por muchos años han estado oprimidos. En Charagua otra lucha más grande se llevó igual en 2009,
se fue a un referéndum si queríamos convertir los municipios en autonomía indígena. Y aquí están los hermanos, todo el mundo lo sabe, la historia lo dice. ¿Ah? Y hoy en día, queridos hermanos, todos los que estamos presentes acá, autoridades, estamos a 4 años de funcionamiento de autonomía indígena de Charagua. Y aún hay sectores que piden de noche a la mañana resultados. En 3 años no vas a poder demostrar resultados, grandes resultados. Se haga un paréntesis. Un paréntesis donde estos 3 años, ¿qué ha funcionado? ¿Cuántas leyes se ha creado? ¿Cuál ha sido el camino que hemos seguido hasta acá? Y eso está en la agenda de los capitanes en Charagua. ¿Ah? ¿Qué cosa ha funcionado? ¿Qué cosa no ha funcionado? ¿Ah? Es un largo caminar el proceso autonómico. Se trata de construir. No está nada establecido así, escrito en piedra. Las lideresas, líderes y autoridades de los 5 procesos autonómicos de la nación guaraní redactaron resoluciones donde demandaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la desburocratización de los procesos de conversión de autonomías indígena originario campesinas AIO. Al órgano ejecutivo, la desburocratización del Servicio Estatal de Autonomías. Al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional Plurinacional exigieron la celeridad y acompañamiento a los procesos de supervisión de conversión de autonomías indígenas. La nación guaraní está en la lucha por la reconstitución de su territorio. En el Chaco boliviano son 5 los procesos que están llevando adelante como nación guaraní. Es sumamente importante para la nación guaraní tener estos espacios donde se reflexiona y sobre todo se planifica las actividades, acciones y estrategias que se van a tener como pueblo indígena para poder avanzar firmes hacia esta reconstitución de su territorio con la estrategia de las autonomías indígenas para el autogobierno. Nosotros como CIPCA somos firmes defensores de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos acompañando estos procesos con la firme convicción de que mejoren sus vidas para adelante hacia el Yeiko Cabi Pabe. El Illambae es posible, y así se evidencian las reflexiones de todos los participantes del encuentro de autonomías indígenas. La lucha de cada uno por el derecho de autogobernarse hace posible que el Illambae se haga vivo en toda la nación guaraní, en los 5 procesos autonómicos que compartieron sus experiencias y que proyectaron las acciones a seguir para fortalecer sus procesos autonómicos.